¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Marcelo Díaz. Y bueno, como ustedes saben, siempre me gusta tener invitados especiales en esto que le hemos llamado Mis 30 Minutos con, ¿no es cierto? Y a lo largo de todos los programas hemos tenido amigos realmente extraordinarios que desde su experiencia en la justicia o en la política o en la educación o en el liderazgo, siempre nos han ayudado a entender este desafío tan grande que significa liderar y que significa asumir un rol y una experiencia que pueda ser, decimos nosotros, de relevancia y de bendición a otras personas. La Argentina en su historia tiene uno de los momentos más crueles, podemos decir, más recordados, más fuertes en nuestra historia contemporánea, que es, como ustedes saben muy bien, lo que fue la guerra en Malvinas en 1982. Parece mentira, pero han pasado 40 años de este conflicto bélico. No lo vamos a analizar hoy de la perspectiva política o de las razones militares, eso lo dejamos para otro programa, pero sí tengo la alegría de tener un invitado muy especial, se llama Rodolfo Guerra, vive actualmente en el interior del país, en la provincia de Rosario, y es un excombatiente. Así que va a ser realmente súper valioso e interesante poder compartir estos minutos con él acerca de lo que fue esta experiencia. Así que, Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí con nosotros en este programa. ¿Cómo le va, Marcelo? Gracias también por tener en cuenta este momento tan importante. Y bueno, nos sentimos privilegiados de poder, sobre todo, abrir el corazón, ¿no? Ante una situación bastante especial para nosotros. Así es, así es. Bueno, como decía recién, se cumplen 40 años de una experiencia que recuerdo claramente esa mañana. Yo estaba en la escuela y me acuerdo que, bueno, obviamente, la noticia desde la madrugada de que se habían recuperado las Islas Malvinas, y me acuerdo yo estaba en la escuela secundaria, así que todos fuimos a la plaza ahí de la provincia donde yo vivía en el interior, y era como una fiesta, era como un mundial, parecía, ¿no? Y cantar el himno y emocionarnos. Y hoy te podemos escuchar a vos, Rodolfo, y quiero preguntarte que nos cuentes de dónde sos originalmente y cómo fue, en primera parte, el proceso de tener que ir a Malvinas como soldado. Bueno, yo soy oriundo de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco, y desde ahí fui convocado al Regimiento de Infantería 5 en Paso de los Libres Corrientes. Yo antes de ir al servicio militar, diríamos, ahí estuve en mis tareas, ¿no? Trabajaba en una agencia de autos, así que era bastante interesante mi tarea, que después eso cambió rotundamente, ¿no? Después del regreso fue muy particular también la situación, pero Claro. eso me llevó, sí, a saber que la finalidad que tenía primero era ser soldado, que como en ese tiempo no estaba la idea de una guerra, Claro. sí estaba más o menos el sonido de lo que pasó en Chile, con el canal de Bill y cosas así, pero nada más. Y antes, o sea, posguerrilla, ¿no? Así que era una cosa que sí fue sorprendente para nosotros después lo que pasó. Al principio era como seguramente, y yo lo alcancé a hacer cuando decían, te tocó la colimba, ¿no es cierto? Y así se decía en aquellos años, y bueno, te sorteaban número bajo, número alto, la revisión y todo eso, y cuando te decían que estabas apto, chao, ya sabías que por lo menos un año te iban a vestir de soldado y a saltar, ¿no es cierto? Ese era más o menos lo que todos tenían en la Sí, cabeza. Sin embargo, a vos te claro. tocó una experiencia realmente súper fuerte. ¿Cómo fue el proceso que te enteraste y, bueno, fuiste concretamente a Malvinas? En esa fecha yo estaba ya de baja y estaba incorporado digo, por decirlo, porque fue voluntario mi servicio. Estuve en un seminario cristiano Ah, que mira. yo ingresé el lunes 28 de marzo y el 2 fue un viernes. Así que el telegrama de llamado me llegó el sábado y el domingo yo ya estuve viajando al Ah, mira. regimiento otra vez. Ujú. Llegando el lunes a las 5:30 de la mañana, me acuerdo que llegué al regimiento
y todas las cosas que yo dejé guardado, estaba todo igual, o sea, el bolso el mío, el fal, el casco, toda la ropa, no lo habían tocado, así que es como que yo tenía más o menos como un mes y tanto de haber salido de baja, así que era cortito el Claro. tiempo, y ni bien llegué al regimiento, la orden era cámbiense soldado y a los camiones, así fue. Ah, mira. Ese es un proceso bastante interesante. ¿Y les dijeron ahí dónde iban o se enteraron después o cómo fue? Sí, ya sabíamos que ya se había tomado Malvinas, porque fue el 2 el día sábado llegó el telegrama, yo viajo el domingo, el lunes ya estuve y de ahí viajamos. Y estuvimos, o sea, viajamos a Paraná en tren. Ajá, Desde Paraná volamos a Comodoro Rivadavia y de Comodoro Rivadavia directamente pasamos a las Malvinas. mira. Bueno, inevitable, ¿no? Un montón de emociones que vienen a mi mente y de preguntas para hacer, ¿no? Específicamente, llegaste a Malvinas, ¿cuál fue tu rol? ¿En qué estabas en el ejército? ¿Cuál fue tu rol? ¿En qué ciudades estuviste? ¿En qué lugares estuviste? ¿Qué fue lo primero que tuviste que hacer? Nosotros cuando llegamos a Malvinas, los primeros días estuvimos en lo que es la zona de un poquito alejado de lo que es el pueblo. Como éramos muchos y estábamos separados por diferentes secciones y regimientos. Ujú. Entonces, en ese periodo es la adaptación que tuvimos los primeros días, y a Claro, medida que iban haciendo las planificaciones, diríamos, de seguridad, entonces de ahí íbamos siendo llevados a diferentes lugares. Y a ujú, mí me tocó estar más o menos a unos 30 kilómetros del pueblo de ahí del pueblo argentino, hoy llamado La Falkland, ¿no? claro. Eh, entonces, nosotros estuvimos todo el tiempo, o sea que después, más o menos, después del 15 a ver, sería el 12 sí, después del 15 de abril, ya directamente nosotros no estuvimos en el pueblo, ya no vivimos la etapa de lo que es entre la gente, los Claro. kelpers. Estuvimos todo el tiempo afuera de ese sector. Lo que sería, por lo menos la sensación, porque nunca fui a Malvinas, espero ir alguna vez, es Mm. como un campo, ¿no? Gigante, lo que uno ve extenso, y el tema del clima, ¿no es cierto? De la crudeza del frío. Te pregunto, Rodolfo, en esos primeros días, digamos, hasta esos 15 que como que los destinan a un lugar específico ahí en las islas, ¿qué venía sobre tu cabeza? ¿Qué se conversaba con tus amigos? ¿Qué es lo qué está pasando? ¿Qué se hablaba? Primeramente, diríamos esa algarabía que produce el hecho de saber que uno defiende Mm, su parte, ¿no? Algo que le corresponde. Entonces era como la alegría de decir, bueno, claro, estamos acá para cumplir esta misión. Y yo creo que fue muy generalizado este pensamiento, esta manera de manejarnos entre los compañeros, porque quizás no entendíamos mucho el aspecto político, la parte geográfica, el continente, etcétera, pero sí se apoderó de nosotros ese espíritu patriótico, mira, y fue tan profundo, fue tan alto, que sí, realmente nosotros cumplimos lo que juramos la bandera el 20 de junio del 81 que nosotros lo hicimos, entonces, 82 perdón. Entonces, en ese momento es como decir, yo prometo defender, cuidar, etcétera, hasta que pierda la vida. Y realmente, en ese momento es como que eso recrudece en uno. claro, Todo el ímpetu, las ganas, la fuerza, la voluntad, el entusiasmo. Y es como que uno no piensa en otra cosa que en lo que está, ¿no? En la situación, en el momento. Es como que uno se olvida del pasado, añora el momento en el que está, pero también diríamos no visualiza lo que viene después. claro, claro, Era como que ese momento era lo mejor que vivíamos. claro, claro, claro. Como que uno, sobre todo cuando vos tendrías 18 o 19 años, ¿no es cierto? 19, Claro, entonces 19. como que uno no, siempre he escuchado a otros también decir como que no caíamos exactamente en qué es lo que se venía, que era una guerra de verdad, ¿no es cierto? Estaba el espíritu y el corazón latiendo fuerte por la Argentina, la bandera, la defensa de las islas, recuperación de las islas, pero es como que no había la sensación que yo tengo es como que no había una conciencia diciendo, viene un ejército
y viene a combatir con nosotros, ¿no? Como una sensación así, a cierta, en algún sentido como mística, ¿no? Como estamos acá, plantamos la bandera y ya está, y lo cruel, lo difícil, vendría algunos años después, algunos días después, perdón. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Estuviste en combate propiamente dicho? Nosotros, yo creo que la sección nuestra, o el sector nuestro, porque nos repartimos entre varios regimientos, fue la zona en que más bombardeos recibimos de manera constante, ¿no? No tuvimos una participación directa porque no se dio la ocasión. Mira. Sí, en la guardia tuvimos momentos de riesgo, diríamos, cuando quisieron entrar algunos ingleses que no pudieron. Ahí sí nosotros tuvimos la posibilidad de cuidar el espacio, de defender el espacio, pero de manera constante nosotros fuimos bombardeados, o sea, por lo que son los barcos, de manera continua, durante el día y mayormente de noche. Y los aviones, de día y de noche. Eso era también, o sea que en el caso nuestro estábamos tan indefensos que ahí sí nosotros teníamos que recurrir a algo sobrenatural como para decir, bueno, si existe un Dios que nos cuide, ¿no? Claro, claro. Realmente nos ha tocado momentos como eso, tan duro, tan difícil. Y en realidad, pasar el momento así de temor, de miedo, aparte del frío, aparte la falta de comida, la falta de alimento también fue muy alto. Y eso dañó, afectó mucho, diríamos, también la relación entre el cuerpo, las personas, el nerviosismo, la tensión, a veces la angustia, produce miedo. Una de las cosas que mayormente uno puede experimentar en el lugar, que no hay fuerte que no se ablande en una experiencia como esa. No hay persona que se considere corajuda o que se considere quizás mayoritaria en muchas áreas. En ese momento es como decir, todo el intelecto, toda la capacidad, tanto el pequeño como el grande es igual. El sabio como el que tiene poco conocimiento es lo mismo, o el Claro. fuerte con el débil. Y ahí nos damos cuenta que todos dependemos el uno del otro. En cualquier momento uno va a necesitar la mano, el apoyo, diríamos, del otro, porque estamos pendientes a lo que pueda ocurrir. Claro. Y eso es lo que siempre se maneja en el ámbito de la guerra. Hay un herido, 4 o 5 tenemos que ir a socorrer, Claro. porque es parte de nuestra, porque Por eso salvando será un herido nos puede ayudar a nosotros. exacto, porque por eso será que hay muchos, miles de testimonios, ¿no? De 40 años después, de amistades que se han hecho justamente en virtud de esos acontecimientos, ¿no? De que alguien fue herido o que quizás estabas en, no sé, en la trinchera y en medio de la lucha y de la pelea uno de los compañeros fue herido de muerte, entonces el resto como que quedan como unidos para toda la vida. En ese contexto te quería preguntar a Rodolfo, a ver, ¿cuál fueron para vos lo que puedas decir como las experiencias más duras en esos días? ¿Qué pensás vos que fue realmente lo más duro y terrible que te marcó, que te golpeó fuerte? ¿Qué podrías mencionar? Eh, mire, Marcelo, yo creo que quizás ocurren todos, pero por lo menos de manera personal. Más allá de que uno sabe que en cualquier momento uno puede perder la vida, eso era latente, ¿no? Pero lo que más acontece es la lucha interna, Ajá. en la mente, en la cabeza, ¿no? Pensar en la desgracia, en el dolor, en la muerte, en las pérdidas. Y es como que también es como un momento de quiebre donde uno ni siquiera hace respectivamente, diríamos, el pensamiento de los padres, los hermanos, la familia, los amigos, la nación, etcétera. Uno se olvida, uno piensa en uno piensa lo de uno cuida lo propio, pero emocionalmente hablando, lo que más sucede en ese momento es una angustia, ¿no? Mira. Eso que a uno es como que a uno lo atormenta, más allá de que uno pueda haber tenido una fe depositada en Dios, por ejemplo, pero en ese momento las cosas no alcanzan, Claro. porque supera tanto la crisis que yo justamente después de Malvinas
me tocó investigar un poco acerca de el estrés postraumático, porque lo vivimos, y Claro, realmente uno experimenta que una de las lecturas que yo había hecho en cierto momento decía que uno acarrea después el estrés postraumático por la razón de que uno tiene un miedo que supera lo normal. wow, Todo ser humano tiene miedo. Cierto porcentaje ya está colocado en el ser humano, ¿no? En su mente. Pero hay un miedo que va mucho más allá de lo que uno habitualmente está acostumbrado. mira, Y eso es lo que daña emocionalmente nuestra vida, ¿no? Lo que después nos trajo muchas situaciones en particular. Pero claro, lo que más uno vive en ese momento es ese temor a la muerte principalmente, claro. ¿no? Si te cortan una pierna, si te golpean el brazo, si ves un compañero, el correr o el esconderte, ¿Te la falta tocó de perder, comida. te tocó perder, Rodolfo, amigos, compañeros ahí en la batalla, en los sucesos? Nosotros perdimos 6 compañeros en total, mayormente por los bombardeos, ¿no? Por los bombardeos. Claro, y en algunos casos de aviones, que eran los que más diariamente atacaban, porque el regimiento nuestro tenía la sección mortero, que era la parte fuerte, diríamos, ¿no? Nuestra compañía se llamaba Compañía Comando, Cazadores. Y en la propia compañía estaba separado por diferentes especialidades. Estaba comunicaciones, morteros, etcétera, Claro, etcétera, exploración. Entonces, la parte que más se soportó es la parte de bombardeo, la sección de mortero, porque era también lo que más daño le produjo a los ingleses en su momento. claro. Y eso constantemente estaba siempre, diríamos, el bombardeo hacia esas secciones, esos sectores. Claro. Pero emocionalmente yo creo que ahí, yo después le voy a compartir algo, Ujú. ahí sí yo puedo decir, Dios quitó de mí algo muy fuerte. Mira, Y le voy a utilizar la palabra para no olvidarme, la palabra claro, odio. odio, claro, claro. Ah, pasando de experiencia tan fuerte y esta angustia que vos decís, y este miedo a la muerte, y esto tremendo de ver caer compañeros, camaradas tuyos en la batalla. A ver si sale. ¿Tenés algún momento de esos días en Malvinas? No voy a decir un día bello, pero un momento donde no parecía la guerra, que algo sucedió y vos es como que te dio el aire para respirar y para tener ganas de vivir y viste como una flor en el desierto, viste como un hecho, una palabra, un mensaje, algo que haya sucedido que te levantó en esos momentos de terrible situación que experimentaste. Creo que eso fue lo que nos dio el hálito de vida, ¿no? Las ganas de continuar. Ujú. Porque yo creo que es algo innato que está en nosotros de querer vivir. Uno ama la vida. Si no Así fuera es. así, uno buscaría quitarla. Y este proceso, diríamos, de haber recurrido a Dios, Ujú. yo creo que sirvió en demasía porque también favoreció. Yo me acuerdo, había leído en cierta ocasión también lo que Dios había mencionado a través de un salmista, de que dice que cuando nosotros ponemos la confianza en Dios, que van a caer a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, más a ti no llegará. Así Y, es. y la otra parte dice que donde hay un justo, 1000 son beneficiados con él. Ujú. Entonces, esas cosas como que marcaron mi existencia en esos días. Y yo recuerdo, son varias ocasiones fuertes, pero la del 25 de mayo, que fue el día en que esos 3 aviones que aparecen en Canal 7 y en los canales a veces, donde bombardearon los barcos que nos tiraron hacía 3 días que veníamos recibiendo. La noche anterior era de manera continua, permanente y estábamos ya prácticamente exhaustos. Y en la mañana ya era lo último que nos quedaba, diríamos, la salvación de los aviones. Wow. Eso, yo recuerdo, era tanto el bombardeo que nos tiraban los barcos, que cada barco tira 10 cañonazos a la vez, uno tras otro. El primer cañonazo es de prueba, que ellos hacen como si fuese tiro al blanco, pero buscando Ajá. el lugar. Y eran 3 barcos, así que había 3, lanzaban 3 cañonazos y después venían 30, uno tras otro. Wow.
es muy similar a lo que sucede ahora en Rusia con otros tipos de misiles modernos. Ujú. Así, ¿no? Entonces, estábamos tan indefensos, incapaces de, diríamos, de frenar eso. Yo recuerdo que mi capitán y el principal, que me acuerdo su apellido bien, Berserk Yersul, que era el principal de compañía, me dice: Rodolfo, tirate al suelo y pidámosle a Dios que nos guarde, que nos libre. Mirá vos. Yo tengo mi fe, y en ese momento tenía mi fe puesta en Dios, y procuré de que entre todos siempre buscara el auxilio, ¿no? Pero en ese momento, ahí entre nosotros había, por ejemplo, católicos, había ateos, había, como en el caso mío, cristiano, diríamos, también de acuerdo a mi fe, ¿no? Y Claro. otros que a lo mejor no participaban, pero era como si fuese que al unísono nos tiramos de rodillas. Y yo recuerdo levantar los brazos al cielo y pedir a Dios que nos guarde, que nos libre, y realmente al momento sentimos nosotros los tres aviones pasar por arriba, casi de nuestra cabeza porque iban casi al ras, entraron al mar después, porque cruzaron por la zona nuestra, entraron al mar y ahí bombardearon los barcos, donde dos fueron hundidos y uno averiado se fue. Mirá vos. Ese fue la etapa, yo creo que impactó y que marcó mucho. Por eso uno puede tener la certeza de decir hoy que uno reconoce la veracidad de Dios, Mm. que Él está en el momento cuando más lo necesitas. Te escucho nombrar a Dios y deduzco, obviamente, que sos creyente. Entonces, viste, la pregunta es, bueno, ¿dónde está Dios en medio de todo esto, no? Una experiencia súper fuerte, súper injusta. La guerra nunca es justa para nadie y siempre sufren de ambos lados, ¿no? Entonces, ¿dónde, cómo fue tu experiencia con Dios esos días? ¿Qué pasó? Vos te quedaste hasta el final, hasta el momento de la rendición en Malvinas y después el proceso del regreso al continente y todo eso. Contame, contame de tu fe. ¿Cómo experimentaste tu fe? Bueno, algo contaste recién, pero ¿cómo fue eso de Dios en la guerra con vos? La verdad que fue algo muy especial, y también lo pude notar en otras personas, porque hasta el día de hoy yo tengo contacto con el que fue mi capitán en ese momento. Él se retiró ya como coronel del ejército, Mirá. Francisco González. Él vive en Buenos Aires. Con él vivimos momentos lindos en el que, si nosotros estábamos indefensos ante una potencia tan alta como lo que es Inglaterra, lo único que dependíamos nosotros era eso, la fe depositarla en un ser superior, porque no teníamos otra opción, humanamente hablando. Claro, claro. O sea, yo creo que en ese momento mi fe se fortaleció, más que nunca. Ujú. Más que nunca yo pude percibir de que cada vez que yo podía elevar mis ojos al cielo y pedir a Dios por sostén, por fuerza, por cuidado, por ayuda, es como que uno sentía cierta paz interior, y a la vez eso me daba el coraje. Es algo que nace, que uno no se da cuenta, pero también como humano tenía miedo y tenía mis situaciones internas, pero es como que algo te nace. Y yo le decía, recuerdo a todos, ¿no? Porque a veces nos juntábamos en ronda y les hablaba y me preguntaba: ¿y por qué estamos acá nosotros? Ujú. Y siempre una de las respuestas era: bueno, el ser humano nunca quiere buscar a Dios, siempre quiere estar haciendo sus cosas. Y cuando uno hace cosas que no agradan a Dios, es cuando Dios permite a veces que sucedan situaciones que nos vuelvan a tener una relación con Él. Y ahí tuve la oportunidad de hacerles ver justamente que, a pesar de que uno pueda vivir momentos como ese, Dios es misericordioso y Él nos llena de su cuidado. Ahí comprendí la fidelidad de Dios. Yo tengo hoy, por ejemplo, golpes en mi pecho, y hasta el día de hoy yo tengo como un huesito que de vez en cuando se me corre Mirá. aquí en mi pecho, porque cuando explotó una bomba que bombardearon los aviones, muy particular eso sucedió, ¿no? Ese día yo me quedé mudo, por ejemplo. Entonces ahora yo puedo decirle, Marcelo, y también a los que están ahí después Ya viendo esto, perdiste la voz. yo perdí la voz. En ese Mirá. momento Wow. la bomba me tiró del lugar donde estaba, yo caí, me golpeé el pecho, me golpeé la cara, y bueno, eso fue lo que
diríamos, mis compañeros me decían, tirate, no seas loco, escondete, qué sé yo, ¿no? Pero en ese momento fue tal la situación que yo no reaccioné a nada. Las tres veces me quise levantar para ir a una posición y volvió a explotar la segunda bomba y me volvió a tirar. Entonces yo sentía las esquirlas cerca mío, el calor de las esquirlas y veía como ese hierro candescente, ¿no? Que sentía el calor, diríamos, cerca de las manos y de la cara. Entonces, ¿cómo no en ese momento fortalecer mi esperanza más en aquel a quien yo le estaba diciendo que me guarde y que me libre? Mm. Y en esos 10 minutos que yo quedé sin habla, me llevaron mis compañeros a mi posición, me acuerdo, y ahí yo me puse de rodillas, así como lo hicimos anteriormente. Y levanté mis brazos hacia arriba y le decía, Dios, te doy gracias porque me guardaste, ¿no? Me libraste, te adoro. Así mi mente lo decía, ¿no? Te glorifico, te doy gracias. De repente me doy cuenta que yo estoy hablando, como que me entré en conciencia. Ya. Y reacciono que estoy empezando a hablar y salgo corriendo de mi posición, del pozo de zorro ahí. Salí afuera y empecé a contarle al capitán, al principal, a los soldados, salí corriendo a decirle, gloria a Dios, puedo hablar, estoy bien, no me pasó nada. Más allá de los golpes, que después pudo haber sido una Qué marca de que tremendo, Dios estuvo conmigo, claro. de que Dios estuvo conmigo. Yo creo que una de las cosas que uno vive, mayormente en un lugar así, es reconocer que nosotros somos personas que no valemos si realmente no contamos con esa presencia divina en nuestro interior. Ujú. ¿No? Por más cosas buenas que hagamos en la vida, es como que se limita cuando nosotros pensamos en algo superior que lo sabe todo, que entiende todo, que está en todo lugar a la misma vez y que nos puede direccionar a un buen rumbo en la vida. Qué tremendo. Rodolfo, bueno, llegó el proceso del 14 de junio, la rendición. Vos volviste al continente. ¿Cómo fue el regreso al continente, entre comillas, a la vida normal? ¿Hubo regreso a la vida de normal? ¿Cómo fue esos primeros meses del regreso a terminada la guerra? Primeramente, cuando nosotros estuvimos 2 semanas de prisioneros después, Ujú. fuera del pueblo, después nos trajeron al pueblo, pero en esa semana, la primera semana de prisioneros, no teníamos comida, o sea que fue bastante especial también. Claro. Y yo recuerdo la oportunidad que tuve de hablar con un soldado inglés que estaba en la guardia, porque a mí en la noche me mandaron a buscar en medio del campo azúcar y café a la cocina que estaba como a 1 kilómetro del lugar. Ujú. Una noche oscura y muy frío. Y en la guardia estaba un soldado y me ve un bulto acá en mi bolsillo izquierdo y me palpa, ¿no? Le muestro y en ese bolsillo yo tenía un Nuevo Testamento de los Gedeones. Mira. Y fue tanto, diríamos, la sorpresa, que él me habló en castellano. Wow, mira Eh, vos. y me dijo que si yo era creyente, si creía en Dios, le dije que sí. Y ahí él me contó que desde los 12 años él había entrado al ejército, que hasta los 12 años él fue a una iglesia con sus padres, pero que los 12 años hasta este periodo él nunca más fue a la iglesia, diríamos. Y en este periodo, en este momento que nosotros vivimos, me decía, yo estuve 8 años, o sea, en este periodo estuve 8 veces en guerras diferentes, en diferentes países, y de todas estoy ileso. ¿No? Entonces yo fui, tanto juro el camino, bastante lejos volví, con la posibilidad de que en el camino, si me encuentran con un inglés, pase Claro, cualquier cosa, ¿no? claro, No claro. tenía armas, así que fue tiniebla esa noche, mucho frío. Al regreso yo charlo con él y me dio la posibilidad de que yo le diga que sería bueno que él se encuentre con Dios y Mira, que ahora que ellos habían tomado otra vez el control de Malvinas, si regresa a su casa, que tenga un tiempo para Dios. Y ahí él me dijo
que hace años él no tuvo la oportunidad de haber hablado con otra persona así de manera directa, como yo lo hice en ese momento. Y él hablaba también en castellano, me habló de Boca, de Vélez, de River, del Teatro Colón. Mirá vos. O sea que estaba tan familiarizado con nuestras cosas que es como decir, parecía uno más de nosotros. Claro, claro. Eso me sorprendió. ¿Tuviste oportunidad de tomar algún contacto pasados los años con alguien de los ingleses que estuvo combatiendo en contra de ustedes? ¿Tuviste alguna forma de...? No, con ninguno. Ujú. Acá en Rosario se está buscando la posibilidad, ahora sí, de que venga un grupo de Inglaterra Ah, para poder tener un tiempo ¿y especial. fuiste a Malvinas después de la guerra? ¿Pudiste ir como es combatiente? No, hasta el momento no se me dio la posibilidad. Ok, Pero me gustaría, sería me imagino. algo, sí, emocionalmente también sería muy especial. Totalmente. Para ir Sí. terminando, Rodolfo, hay dos cosas Sí. que te hago acordar de algo que dijiste que ibas a comentar. Una es a partir de la palabra odio que vos mencionaste. Ah, bien. Y después quería preguntarte en relación a tu fe, vos sos creyente y ya nos compartiste cómo tu fe en Dios te salvó y te dio fuerzas y bueno, evidentemente Dios guardó tu vida esos días aún con las bombas, ¿no? Pero quería que contaras al final a qué te dedicas ahora y cómo yo imagino, ¿no? Que una experiencia fuerte te da un par de lentes para la vida totalmente diferente a los que no hemos pasado. En este caso, por una experiencia como la tuya, ¿no? Entonces, ¿cómo haces lo que haces ahora después de esta experiencia? Vamos con lo del odio primero y vamos con Mm. esto último después. Bien, el tema del odio fue algo muy tremendo porque cuando regreso de Malvinas, yo regresé tan lleno de Dios, porque fue algo que, diríamos, como que estuvo metido en mí, enchufado en mí, algo que no era natural, ¿no? Claro. Tantas ganas de buscar a Dios, de leer acerca de Dios, etcétera. Como estuve en el seminario antes de ir a Malvinas, Ujú. yo volví con esa predisposición de volver al seminario. Mira. Consulté con las autoridades donde yo estuve ahí en Saspiña, en el Chaco, y me interné otra vez en el seminario. Pero dentro del seminario, pasando unos meses, yo me daba cuenta que no era el Rodolfo de antes, Mm. porque eso ocurre cuando uno está entre varias personas que vienen de diferentes lugares y la diferencia de la personalidad siempre repercute. Y si había algo que aparecía por ahí era el carácter, el enojo, Ujú. el rechazo a cualquier cosa y pensar como que todo el mundo quería. Por eso yo llegué después a un estrés postraumático porque yo sabía correr en mi casa en ese periodo, antes que arranque con el seminario, que eran poquitos días. Yo sabía correr durante el día, me escondía. Voy a acabar un pozo de zorro por venir en los aviones. Eso me quedó con un Mira trueno, con vos, un avión que pasaba, etcétera. mira vos. Fue tan fuerte, ¿no? ¿Y por qué dije odio? Porque un día los chicos jugando, queriendo jugar conmigo, me dijeron, vos te querés hacer el héroe y no sé cuántas cosas. Y eso parece que rebalsó el vaso en mi mente y en el baño eran cuatro, ¿no? Me saco el cinto. Y Ah, fue tanto lo que sucedió conmigo en mi interior que yo dije, a los cuatro les voy a pegar y me trencé el cinto en la mano y les dije, ¿no? Que eran más grandes que yo y todo, pero era algo que me salía adentro. Les dije, ¿ustedes creen que no les voy a pegar? Y no les tengo miedo a ninguno y a los cuatro les voy a golpear. Y uno de los cuatro dijo, no, déjenle estarlo con serio. Y dice, vámonos. Eso fue. Y yo me quedé en el baño y fue una situación tan particular, porque es como que algo me hizo caer en cuenta que no era el Rodolfo de antes. Entonces, de ahí que yo comencé a preguntar a Dios por qué era mi forma de ser y por qué actué así con los chicos. Entonces, fui a preguntarle a Dios de manera personal. Es como que yo comenzó a pasar una película en mi mente mm, y comencé a darme cuenta que yo le había respondido mal a un hermano mío, le había respondido mal a mis compañeros,
le había también respondido mal el profesor del lugar, también al director un día no le di la mano, no le saludé. Ujú. Entonces es como que me aparece la imagen de los ingleses, como que algo me decía, lo que vos tenés es odio por los ingleses y por eso odias a todo el mundo por igual. Mm. Y fue algo tan especial, ¿no? Que yo viví ese momento, que yo entendí que había algo que estaba, que no era común. Claro, claro. Entonces ahí le pedí a Dios perdón y le pedí que me ayude, que me acompañe. Y lo que sí yo entiendo, yo comprendo que después de eso, un día que sentí tanto el amor de Dios en mí, que fui a pedirle perdón al que se me cruzaba en el camino, a los cuatro compañeros, al director, a la profesora, a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos. Fui a la empresa donde yo trabajaba, a la Chrysler, ¿no? A muchos lugares fui, al que hasta llamé por teléfono, a otros que por ahí estaban en otros sitios, y yo recuerdo que eso produjo paz en mi corazón. Mira. Pero esa palabra me quedó, por eso que quería remarcarlo, porque No, lo sí. primero que aparece Sí, en un conflicto como este es el odio hacia el otro, porque nos preparan para matar, claro. Así no es. para defender o cuidar la vida. Es decir, o es el enemigo o somos nosotros. Así es. Entonces, inconscientemente es como que se incorpora en uno ese grado tan duro, tan rudo, que a uno lo hace así y uno no quiere ser así. Cuando comenzás a percibir a la otra persona como tu enemigo, y con el enemigo no se conversa, el enemigo se lo destruye. Entonces eso queda en el corazón. Qué tremendo lo que contás. Claro. Rodolfo, y ya para ir terminando, bueno, volviste al seminario, Dios comenzó ese proceso de sanidad y restauración de los recuerdos, todo lo demás. Evidentemente formaste una familia hermosa y contanos qué haces ahora, digamos, en estos últimos años. Antes que nada, yo quería decirle que desde muy joven, de adolescente, yo viví en mi casa con un padre alcohólico. Y yo viví la experiencia de amenazas de muerte, querer quemar la casa, la borrachera, por ahí no nos dejaba ingresar a la casa, dormíamos en los vecinos, debajo de los árboles, a una cuadra de la casa. Y eso marcó tanto mi vida que siempre yo decía que el día que sea grande y me case, yo quiero tener una buena esposa, un trabajo y un buen hogar. Eso fue algo tan fuerte que lo llevé y lo llevo hasta el día de hoy. Entonces, por eso o sea, conocí tanto a Dios de manera directa que también yo creí que Dios podía ayudarme a conseguir una familia a la cual yo añoré. Y hoy puedo decir que es así, ¿no? Mis hijos, tenemos el primer hijo casado, el segundo hijo que está de novio, y Cecilia, que es la menor, terminando su estudio también, pero está ahí en víspera de lo que Dios pueda decidir por ella. Pero deseoso de que con la familia también, de alguna manera, podamos contribuir en una sociedad donde está herida, ¿no? Por tantas situaciones, donde emocionalmente hablando, la humanidad está tan ensimismada, diríamos, en sus cosas, olvidándose que hay otras cosas que son más valerosas. Y es lo que a veces uno añora, ¿no? Que la familia se constituya, que se fortalezca, porque así como nos dijeron en el regimiento, la base de la sociedad es la familia. Eso también marca enormemente nuestra mente. Y si la sociedad está basada en el núcleo de lo que es la familia, creo que si se denigra la familia en este tiempo, ¿qué le espera a nuestro mundo, a nuestra sociedad? Así es, así es. Rodolfo, ¿a qué te dedicas actualmente? ¿Qué haces? Hoy estoy pastoreando una iglesia aquí en la ciudad de Rosario. Sos pastor. Soy pastor, estoy acá. Ujú. Me volqué tanto a Dios que también estuve deseoso de ayudar a muchos que estuvieron viviendo situaciones como la mía, Mira, ¿no? Del odio, de todas esas situaciones que viví. Hoy puedo decir que Dios sigue estando entre nosotros para ayudarnos aún a pesar de las cosas. así es.
Rodolfo, yo te agradezco infinitamente estos minutos que podemos compartir, tan profundos, tan emocionantes. Por supuesto, como argentino, te agradezco de haber ido a dar tu vida para estar predispuesto para defender la patria en algo que es tan sensible para nosotros, como es la cuestión de Malvinas. Sos un héroe de Malvinas, así que te honro también como amigo y como hermano en la fe por este rol tan fuerte que Dios dispuso que te tocara en la vida. Sos uno de nuestros héroes y todo nuestro agradecimiento como ciudadanos, como argentinos. Y también en este rol que tenés en estos últimos años como pastor y como líder de una comunidad de fe, como decís muy bien, de enseñar a partir de esta experiencia tan fuerte que viviste cuando eras un niño, 18, 19 años, como uno mira hoy a los chicos de esa edad, y poder ayudarles a que entiendan, por un lado, el valor de la vida, de las cosas importantes, y por supuesto el de conocer a Dios, su amor, su perdón, su poder, los planes que Dios tiene para cada uno. Así que muchas gracias por este tiempo, ha sido maravilloso y seguramente haremos otra charla más con otros temas también. Muchas gracias por Sí, compartir. con gusto. A usted, gracias. Dios te bendiga.